Y hoy sí, puedo decir y con orgullo que tenemos el placer y el honor de recibir en piso a un reconocido científico e investigador, el doctor Gustavo Moviglia. Bienvenido, doctor, a nuestro país y bienvenido, por supuesto, a Hablemos de Salud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la amabilidad y por las palabras que son un poco inmerecidas. Le agradezco mucho la introducción. Yo creo que inmerecidas para nada. Creo que me quedé muy corta en lo breve que dije, pero bueno. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es el motivo esencial de que usted esté aquí en Uruguay hoy? Miren, tuvieron la amabilidad de invitarme, la gente que organiza dentro del Congreso de Opción Médica, las 13ª jornadas de medicina estética. Mi área de trabajo específicamente es la terapia celular y dentro de la terapia celular, que es una técnica bastante nueva, bueno, yo dirijo un centro que se dedica a esto en la Universidad Maimónides en Argentina. Soy vicepresidente para Centro y Sudamérica de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y llevamos adelante distintos. Hoy en día se llama medicina translacional, la capacidad que tenemos de traducir cosas que hemos hecho en el laboratorio a tratamientos que tienen aplicación directa para la salud humana. Doctor, si tuviéramos que explicarle a los televidentes, incluso hasta a mí misma, o personas que no están dentro de la gama de la medicina, lo que es una terapia celular, ¿es posible explicarlo en un lenguaje sencillo? Digo, porque hoy en día se habla mucho de la terapia celular y obviamente se habla con mucho respeto y hasta con miedo, porque no tenemos claros los conceptos. Mire, el término surge en el año 1997. Quien acuña el término es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos cuando establece la primera regulación internacional sobre el tema, en particular para Estados Unidos, pero que ha servido de base, se ha replicado en Europa, se ha replicado en varios países, y los que han tenido una forma más acabada han sido los europeos probablemente. ¿Qué es la terapia celular? Así como la terapia farmacológica utiliza medicamentos para tratar a una persona, para aliviar su condición patológica, en vez de aplicar medicamentos químicamente definidos, como son los fármacos que habitualmente conocemos, se utilizan células. ¿Qué células se utilizan? Las primeras células que se utilizaron fueron células que tienen que ver con la producción de sangre. El primer tratamiento de terapia celular, seguro todos lo conocen, fue el trasplante de médula ósea, que empezó con una sensación de generar un antídoto. Se había encontrado que la quimioterapia era buena para destruir ciertos linfomas, ciertas leucemias, pero ocurría que había que dar altas dosis y muchas veces, antes de terminar de matar el tumor, terminaban de matar la propia médula ósea. Unos 8 años más tarde, después de haber salido los primeros tratamientos exitosos para leucemias y linfomas, al doctor Donald Thomas, que más tarde fue premio Nobel, se le ocurrió desarrollar un antídoto. ¿Qué significaba? Sacarle las células que producen sangre en una persona y dárselas como transfusión, así de simple como le suena, con el sentido de un antídoto, para que vuelvan a generar sangre en la persona que por destruir su cáncer había destruido su máquina productora de cáncer. O sea que es un proceso que le realizan al mismo paciente mediante una extracción de sangre con un proceso. Esa fue la primera. Esa fue la primera. ¿Qué pasó? Cuando se empezaron a hacer eso, se empezó con un sentido de antídoto, se siguió avanzando. En el año 1980 esto se había convertido en una técnica habitual, y entonces se vio que muchas veces, aun cuando quedara cáncer, las mismas células que se ponían eran capaces de comer el cáncer que quedaba, de destruir lo que faltaba. En una reacción inmunológica un poco compleja. Y ahí como que explotó un área que hasta ese momento parecía contenida más que en algunas ilusiones de alguna persona de laboratorio. Y era cómo poder utilizar estas células del sistema inmunitario para destruir tumores. Entonces a las células se las comenzó a educar en el laboratorio para que comenzaran
a ser efectivas. O sea que el segundo paso de terapia celular fue exactamente esto. Pero ¿qué pasó? Cuando seguimos avanzando en el tiempo, comprobamos también de que nosotros con el sistema inmunitario no solo podíamos destruir tumores, también podíamos controlar enfermedades autoagresivas, de autodestrucción. Por ejemplo, como es la esclerodermia, el lupus, la esclerosis múltiple. Y entonces apareció un nuevo campo que fue el de manejo de las enfermedades autoinmunes. Y cuando esto fue pasando, comenzó a observarse en el campo de la ciencia que las mismas células que estaban reparando la producción de la médula ósea también podían servir para reparar lesiones del organismo. Por ejemplo, personas que habían recibido un trasplante de médula ósea porque habían tenido un linfoma y más tarde tuvieron un problema cardíaco. Y cuando fallecieron muchos años por interés científico, se analizó su corazón, se pudo ver que hasta el 30% de las zonas donde había habido lesión cardíaca habían sido reemplazadas por estas células nuevas que le habíamos dado con el trasplante. Y entonces apareció una tercera gran idea que tal vez es la que más la gente hoy en día conoce con este nombre, y que es el utilizar estas células con capacidad progenitora de reproducirse y madurar en distintos tejidos, que ahora servía para reparar el corazón. Y entonces fueron apareciendo las distintas formas de terapia celular. Le hablé del trasplante de médula ósea, le hablé de la inmunoterapia pasiva y activa, y le hablé de lo que es la medicina regenerativa. Ahí casi tiene resumido las cosas más importantes, pero usted sabe que la mente humana es inquieta. Sí. Y entonces dijimos, si nosotros somos capaces de curar un cuerpo fuera del organismo, dentro del organismo, ¿no podremos, tal vez si le damos un andamiaje adecuado a esas células, que crezcan hasta mimetizar órganos? Y ahí es cuando apareció la ingeniería de tejidos, cuando comenzamos a generar tejidos a partir de las células de nuestro propio organismo. Todo esto que le acabo de decir, trasplante de médula ósea, inmunoterapia, medicina regenerativa, ingeniería de tejidos, es terapia celular. La verdad que es un tema sumamente extenso, tiene un montón de patitas como para tratar y realmente no me dan ganas de dejarlo ir, doctor. No. Pero, ¿qué le parece si preparamos, ya que se va a quedar unos días aquí en Montevideo, un segundo informe para la próxima semana, continuando el tema de hoy, poder redondear y extraerle un poquito más a usted todos sus conocimientos? Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Un gusto gracias. para mí poder hacerlo. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.